Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Em, lo que voy a tratar de explicar, dado alguna consulta que me ha llegado, es el tema de las rentas superióricas cuando las cuotas son adelantadas, perdón, las rentas vitalicias superióricas en el caso que el premio se reciba de modo adelantado, porque nosotros lo hemos visto o tienen la hojita de fórmula cuando el premio se recibía de forma vencida. ¿Sí? Eh, Primero quería explicar una relación importante que aparece en el tema de desarrollo de rentas vitalicias, que es la diferencia o la relación que existe entre una renta vitalicia vencida y adelantada. Ustedes saben que habíamos visto distintos tipos de renta vitalicia. Por ejemplo, vamos a suponer acá el momento X, que las rentas vitalicias se cobraban por anualmente, cada año, y que ese cobro podía efectuarse de modo vencido o de modo adelantado. Hablamos de rentas donde el premio se cobraba anualmente, de forma anual. Y así sucesivamente, incluso hemos visto diferentes tipos. Teníamos, por ejemplo, una renta vitalicia inmediata, ilimitada, como también podríamos haber visto una renta vitalicia diferida que empezaba luego de un tiempo, o también con una cierta temporalidad, que duraba, por ejemplo, durante un tiempo determinado. Acá duraría solamente un año, pero bueno, generalmente era más. Bien. Eh, una vez tenida en cuenta la clasificación, lo que quiero mostrar ahora, en este ratito, es la relación que existe entre cobrar el peso vencido y cobrar el peso de manera adelantada. Porque son dos fórmulas que ustedes ya las tienen y por ahí una la simbolizábamos a X, la otra la simbolizábamos a X, ¿no? Suponiendo que es inmediata e ilimitada. En el caso de esta primera, teníamos nx sobre dx y cuando era vencida se le agregaba 1 porque comenzaba a cobrarse el premio al final de ese año. Entonces, si nosotros observamos y teniendo en cuenta el concepto de ese numerador nx o nx más 1, que es una sumatoria, ¿no? Hablo del numerador, que es una sumatoria de los dx, entonces ahí veo que tranquilamente hay una relación, porque en este primer caso de las rentas anuales, rentas vitalicias anuales, pagaderas de forma adelantada, empiezan la edad de X y va a llegar, ¿no es cierto?, hasta la edad de omega. Y en cambio, cuando es vencida, el primer sumando que voy a tener es de X más 1 y de ahí voy a seguir hasta también la edad omega porque no es temporaria, es ilimitada. Pero la diferenciación, o sea, todo lo que está aquí abajo en la renta adelantada está arriba también, o sea, todo esto está también acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo fracciono o divido a la fracción en dos fracciones, ahí podemos ver bien, ¿no es cierto?, que me quedaría por un lado la renta vencida, o sea, dx más 1 más dx más 2, así, dividido dx, más un sumando solo, que sería el de dx sobre, ¿no es cierto?, dx, porque también está siendo dividido por dx. Es decir, ¿cuál es la relación que nosotros vamos a marcar y que es importante que tengan bien en claro? Es que si yo quiero adelantar el premio un año, entonces la prima va a ser igual a la prima que corresponde al premio vencido más 1, porque lo estoy adelantando un año entero, ¿sí? De ese mismo modo, si yo lo quiero adelantar a ese premio medio año o lo quiero ir cobrando por meses, o sea, ir adelantándolo, también voy a tener que sumarle a esa prima, ¿no es cierto?, esa fracción de tiempo que va transcurriendo. A ver si explico un segundito cuál sería la fórmula. Ya la tienen en la hoja de fórmula, pero el por qué la fórmula es así. Es una deducción que obviamente no se la van a pedir,
pero es para que comprendan un poquito después cómo cambiaría esa fórmula si en lugar de vencida el premio se estaría recibiendo de manera subperiódica adelantado. Voy a hacer primero, ¿no es cierto? Vamos a hacer una gráfica. Suponiendo que voy a estar cobrando o quiero cobrar premios todos los trimestres, es decir, el año lo fraccioné en 4 trimestres y quisiera cobrar premios trimestrales en lugar de premio anual. Entonces lo que me tengo que plantear es cuál sería la prima que se estaría o tendría que abonar para tener derecho a cobrar cada uno de esos premios. Si suponemos, como en los casos anteriores, que el premio vale 1 peso, entonces acá la prima que debería pagar sería X. Era lo mismo que antes, un premio pagadero, ¿no es cierto?, al final de cada año. Ahora, si quiero además recibir el premio de 1 peso, vamos a suponer un cuarto de tiempo antes, a esa prima habría que agregarle un cuarto. Y esto viene, les quería mostrar de la hoja anterior, cuando nosotros decimos que si al premio lo queremos anticipar un año entero, entonces a la prima hay que sumarle 1. Entonces, si yo lo quiero anticipar, pero un cuarto de año, 2 cuartos de año, lo que vamos a tener que ir sumando serían esas fracciones. Por eso digo que en este caso la prima va a ser AX no más 1, sino que el tiempo que anticipo. Le voy a llamar 1 sobre m. Podría ser un cuarto, un doceavos, si quiero estar recibiendo los premios de manera mensual. En este caso sería AX más, ¿y cuánto tiempo anticipé? De este caso también tendría la misma prima, y en este caso 3. Pero no voy a poner 3, porque en este caso es 3, porque está fraccionado en m partes el periodo. Nosotros vamos a llamar, en 4 partes, perdón, lo vamos a llamar m menos 1. Si nosotros sumamos todas estas primas que darían derecho a cobrar esos premios, me estaría dando lo que nosotros denominamos prima única, pura, de una renta subperiódica, a la cual llamamos AXM. Usamos esta A porque estamos diciendo que el premio se estaría cobrando de manera vencida, al final en este caso, de cada trimestre. Y no estaría cobrando en realidad 1 peso, sino que el premio anual sería M por 1 peso. O Z, si lo queremos simbolizar. Por ahora lo vamos a dejar sin el Z, ya sabemos que el premio es de 1 peso como en los casos anteriores, pero después en el ejercicio recuerden tenerlo en cuenta. Entonces, si yo sumo ahora todas estas primas, me van a dar lugar a AX m veces. Y después si sumo todas estas fracciones, yo ahora lo voy a poner, lo que advierto es que tienen el mismo denominador, lo voy a poner fácil de sumar. Ahora sí. M como denominador común, y en el numerador tendría que estar sumando 1 más 2 más 3, así sucesivamente. En este caso el último término lo voy a simbolizar como m menos 1, en lugar de poner 3. Y el numerador de esta fracción es una progresión aritmética, por lo tanto podemos aplicar fórmula de suma de progresiones aritméticas. Entonces ahora sí, hacemos eso. En el denominador tengo m, en el numerador va
primer término más último término por la cantidad de términos sobre 2. Resolvemos un poquito. Si yo saco el paréntesis que tengo acá en el numerador, los opuestos se van. Entonces veo que me quedan dos grandes términos y en esos dos grandes términos tengo a m, ¿sí? Multiplicando lo puedo extraer como factor común. Extraigo a m como factor común. En el primer término me queda ax, en el segundo me queda m menos 1 y resuelvo el denominador m por 2, es decir, 2 veces m, que es la fórmula que ustedes tienen en la hojita de fórmula para el caso de tratarse de rentas vencidas, ilimitadas, obviamente subperiódica, ilimitadas, inmediata. Y vean acá el tema del M. Acuérdense que si nosotros sacamos este M, estoy considerando que el premio total es de 1 peso. Si estoy poniendo este M, estoy diciendo que voy a cobrar M veces 1 peso. De todas maneras, en los ejercicios, ahí vamos a dejar la fórmula tal cual la tienen en la hojita de fórmula, simplificando acá. Recuerden que lo que van a estar calculando acá es para 1 peso. Entonces, lo que tienen que hacer en el ejercicio es multiplicar por el premio que cobrarían en el año. Por ejemplo, si el premio habla de 10.000 trimestrales, tendrían que multiplicar 10.000 por 4 y ese sería el premio total que se cobraría en el año. ¿Qué cambiaría? Porque esta sí la tienen en la hoja de fórmula, tienen esta, tienen la que es diferida, tienen la que es temporaria, tienen la que es diferida y temporaria, que se llama interceptada. Cambia, digamos, la fórmula, cambia un poquito la fórmula. En los ejercicios recuerden, después esto se va a reemplazar como siempre nx más 1 sobre dx, ¿no? ¿Qué cambia si en lugar de cobrar el premio subperiódico de modo vencido, quiero cobrar el premio subperiódico de manera adelantada? Entonces ahí vamos a explicarlo con otra gráfica muy similar. Cambia, el trabajo es prácticamente el mismo. Vamos a escribir con negro. Bueno, vamos a escribir con rojo. No, no me gusta. Ahí. Negro. Ahora sí. Entonces vamos a suponer que esta es la edad de x, esta es la edad x más 1 y fracciono, por ejemplo, ese año en partes iguales, otra vez puse trimestres, pero ahora con la intención de cobrar el premio al inicio de cada uno de esos trimestres, o sea que estos serían los momentos en los cuales estaría recibiendo el premio. Entonces me pregunto, ¿cuál sería la prima que nosotros tendríamos que estar abonando para tener derecho a cobrar cada uno de estos premios? Recuerden que la prima que se abonaría si fuera el supuesto de hacerlo acá en el final se llamaba AX y que esa misma se puede ir adelantando o ver cómo quedaría si anticipo el premio. Entonces, para en este caso, que si fuera como un cuarto de tiempo antes, un cuarto de año, la prima que debería abonarse sería AX más 1 sobre M. Que para este de acá, la prima sería AX más 2 sobre M, ¿sí? Porque estaríamos anticipando dos subperíodos. Este de acá sería, bueno, acá podemos cortar, este de acá sería AX, en lugar de poner 3, podemos poner M menos 1. Y este que está acá, ya saben que si el premio que estaba acá al final lo quiero adelantar,
lo quiero adelantar todo un año, había que sumarle 1. Bien, entonces se simboliza con esta A la prima pura y única, ¿no es cierto?, que se va a abonar para tener derecho a recibir un premio todos los subperíodos, en este caso de manera adelantada. En realidad, como son en total, no es un peso, sino que vamos a simbolizarlo m veces el premio que vamos a recibir y lo igualamos a la sumatoria de estas primas. Entonces, si acá vemos, sumamos todos estos términos, vamos a tener m veces la prima anual, la prima que da derecho al premio anual adelantado. Y si sumo todas estas fracciones, veo que todas estas fracciones acá, en esta última, en lugar de llamarla 1, en realidad, ese 1 es el entero. Y ese entero lo podemos expresar como m sobre m. Estoy anticipando los m superiores. Entonces, sumo la fracción que tienen todas el mismo denominador. Por lo tanto, es muy sencillo sumar la fracción. Sería 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta llegar a m menos 1 y luego a m, que lo vamos a expresar directamente así. Y como vemos, igual que en el caso anterior, el numerador también es una progresión aritmética y vamos a resolver la suma como cualquier suma de progresiones aritméticas. El denominador lo dejo igual y el numerador ponemos primer término más último término por la cantidad de términos dividido 2. Y vemos que nos quedan dos grandes términos. En los dos se puede sacar factor común m que está multiplicando para después poder simplificarlo. Entonces vamos a hacer eso. Sacamos factor común y lo que nos estaría quedando acá, que es la fórmula que no tiene en la hojita de fórmula, es cuál es la prima que se debe abonar pura y única para tener derecho a recibir un premio de manera subperiódico adelantado, ¿sí? Entonces, acá en el numerador, este m salió afuera, así que ya no estaría. Y acá en el numerador, en lugar de poner 1 más m, vamos a ponerlo m más 1, que es lo mismo. Y en el denominador lo resuelvo, m por 2 serían 2 veces m. ¿Para qué lo escribí así? Para que ustedes puedan ver la relación que existe entre una renta subperiódica cuando las cuotas, los premios se van a cobrar adelantados que cuando se cobran vencidos. Esto lo simplificamos, así queda tal cual el otro caso. Y básicamente la diferencia entre estas fórmulas es el signo que tiene el numerador de la fracción. Acá vemos que hay un más. Y acá vemos que hay un menos. ¿Sí? Después, como dije siempre, la X se reemplaza por esta fórmula. En los dos casos estoy trabajando con la misma. Después van a ver, usen, digamos, siempre vencida dentro de la fórmula. Si lo que van a cambiar es solamente el signo, tienen que trabajar con una renta, una prima anual, perdón, una prima única que da derecho a una renta vitalicia anual vencida. Porque también van a ver que ambas fórmulas, las dos, se pueden escribir utilizando una adelantada. Pero ahí ya nos cambia otro signo además. Así que si quieren, esta sería la forma más sencilla de trabajarlo. Esta es la que aparece en la hoja de fórmula y para cuando el premio se cobra al inicio de cada periodo, usar la misma fórmula, pero en el numerador, en lugar de poner menos, tenemos que poner más.
pero el resto de la fórmula es exactamente igual. Y también vuelvo a repetir entonces que tienen que multiplicar, porque acá estaría calculando la prima por un premio total de 1 peso. Entonces lo que tienen que hacer es multiplicarlo por el premio que se va a ir cobrando. O sea, si te dice premio mensual de 1.000 pesos, entonces multiplicas por 12.000. Bien, a cualquiera de las fórmulas que aparecen en la hoja de fórmulas, lo que habría que hacerle es modificar, ¿no es cierto?, ese menos que aparece en el numerador por un más. ¿eh? Pero esto lo dejamos tal cual, ¿sí? Lo seguimos reemplazando por nx más 1 o la que haya. Van a ver que en algunos casos aparece la diferida o aparece la temporaria o la interceptada, o sea, eh, tal cual la vienen reemplazando. Lo único que cambiaría es ese menos por un más. Bueno, eso es todo. Espero que haya quedado claro, que puedan resolver el ejercicio. En el libro de Ernesto Franzolini tienen más ejercitación también de actuarial, de renta fraccionaria, como para practicar. Estos desarrollos que estuvimos viendo no son desarrollos que se van a solicitar, pero sí es importante para entender qué relaciones existen eh, entre esta renta, y además hay algunas más de relaciones entre rentas inmediatas y temporarias o inmediatas y diferidas que hacen a la deducción del resto de la fórmula. Así que bueno, también son interesantes para que la vean. En el libro lo tienen todo desarrollado. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, vuelven a consultar. Hasta luego.